Hola amigos, aquí su buen amigo Mr. Raúl97, trayéndoles un nuevo vídeo, y qué mejor que sea un locuendo que involucre a Dragon Ball F, ¿verdad? Pues bueno, el día de hoy les traigo un tema corto pero interesante, hablaremos sobre la secuela cancelada del Budokai F. Porque sí, antes de Budokai F HD, hubo un proyecto que jamás vio la luz, siendo misteriosamente cancelado por el mismo Prince Gas Bellita. Pero bueno, los pondré un poco en contexto. Todos los que estamos aquí presentes sabemos perfectamente del mod llamado Budokai F, del año 2006 creado por el artista italiano, Prince Gas Bellita. Un mod que rompió barreras y llegó a ser conocido en muchas partes del mundo, cuando Dragon Ball F se encontraba en su apogeo más grande, dándole más peso al movimiento de ese año. En aquel entonces, los programas para editar texturas y modelos de personajes no eran muchos, por lo que todo se hacía manualmente y a la suerte si lo comparamos con todas esas tools que han creado varios modders y programadores. A pesar de su carencia en calidad, el juego logró enganchar a un público que estaba fascinado con lo que Dragon Ball F fue en su época, siendo considerado en estos días, un juego de culto. Prince Gas Bellita, en compañía de sus colaboradores del Extreme Team, se las ingeniaron para crear dicho mod, basados en la historia que Prince Gas había escrito en aquellos años, involucrando a todos los personajes que tenían cierto protagonismo dentro de la historia. El juego recibió muchas críticas debido a su calidad tan cuestionable, pero también hubieron personas que alabaron el trabajo hecho por el team, ya que era el primer juego modificado en su totalidad. Conforme pasaba el tiempo, Prince Gas Bellita no estaba contento con el mod de Budokai F, pues poco a poco se fueron descubriendo nuevas técnicas del modding, y muchos modders de Budokai 3 hacían un trabajo impecable con sus proyectos de Dragon Ball F, como el Dragon Ball F Dark Dimension, o Dragon Ball F Battlefront. Así que Prince Gas Bellita decidió renovar su antiguo proyecto, esta vez con la ayuda de algunos modders populares de Budokai 3. Con la idea en mente, en 2012 Prince Gas Bellita lanzó un comunicado, anunciando una secuela del Budokai F, la cual llevaría el nombre de Ultimate Budokai F, y adjuntando algunos avances de dicho proyecto. Actualmente el blog donde había anunciado el proyecto fue eliminado, pero alguien de Taringa logró traducirlo en su momento, y bueno, veamos qué decía el mensaje. Jaja, algunos de ustedes quizás recuerden mis primeros intentos hace algunos años de modear el Budokai 3, y terminé haciendo un buen mod llamado Budokai F. Ahora, el tiempo pasó, y mucha gente siguió mis consejos y descubrieron nuevos modos de modificar e importar más cosas al juego. El resultado es que en los últimos 2 meses, yo, Meteora, Dark Conquerors, BQ768 y Fipos, estuvimos creando un nuevo mod HQ, de la cual les mostraré unos avances. Tendrá muchos personajes jamás jugables antes. Algunos modelos quizás sean usados en otros mods que serán hechos saga por saga, un mod para la saga Saiyajin, otro para la de Freezer, etc. Este mod necesitará 1 o 2 meses para que se termine completamente. Estará disponible para la PlayStation 2 y para la PC, usando el emulador PCSX. Aparentemente, este proyecto ya había sido planeado y trabajado desde hace tiempo, y ya solo faltaban algunos detalles por terminar. Después de ese mensaje, no se volvió a saber del tema, es probable que Prince Gas Bellita haya dado un comunicado en aquel foro que fue eliminado sobre el futuro del mod, pero parece que todo apunta a que fue cancelado porque sería un fracaso total. Para entender bien este punto, veamos los avances que se postearon. Tenemos aquí al Dr. Brief, el papá de Bulma enfrentando a Zarbon. Lo que me llama la atención, es que el Dr. Brief iba a reemplazar a Broly, lo cual me parece algo raro, pero quiero pensar que lo puso en ese personaje a modo de prueba y no iba a ser el definitivo. Ambos modelos fueron importados del Budokai 1, y honestamente me hubiera gustado que Zarbon se quedara en el Budokai F HD. Seguimos con este otro, en donde vemos a Froze, uno de los avatares de la raza de Freezer en Dragon Ball Heroes, y a Tenshinhan ocupando el lugar de Goku Super Saiyajin 4. Parece ser que desde ese entonces ya se había planeado el usar los trajes alternativos de Goku para los guerreros del otro mundo. Si recuerdan bien, en el Budokai F HD, uno de los trajes de Goku era Kibito-Shin, y si se transformaba aparecían otros personajes como Paikuhan o Tapion. Quiero pensar que es por eso, si no, no entiendo qué haría Tenshinhan en ese traje de Goku. No recuerdo si Froze fue incluido en Budokai F HD, pero igual no creo que influya mucho en la historia. Ahora vemos aquí a Dodoria, peleando con Guldo, ocupando el lugar de Riku y los Stage Jr. respectivamente. Al igual que con Zarbon, me hubiera gustado ver a Dodoria en la remasterización final.
Guldo se me hace un personaje innecesario, incluso siendo traje alterno del Cell Jr. Ambos igualmente extraídos de Budokai 1. Cell segunda forma a punto de explotar junto a Kuriza, el hijo de Freezer. Esto es algo que a mí no me gustó del juego remake, sobreponer personajes de tamaño enorme que al final no pueden ni verse en la pantalla o que no pueden conectar sus golpes y ataques, como los Ozarus dentro del juego. Kuriza estuvo en el primer Budokai AF, y si mal no recuerdo no estuvo presente en el remake final. Una lástima la verdad, siendo un personaje oficial creado para el juego Budokai 2V, hubiera quedado bien en el juego final. Y de Cell Bomba, como dije, se me hubiera hecho innecesario tenerlo, al igual que en la siguiente captura, en donde aparece en Madayosama, como traje alterno de número 18. De verdad, los personajes gigantes no se ven bien en los Budokai, solo imaginen qué mal se vería el ataque final de 18 con Enma. Goku con su ropa de hospital, ocupando otro traje de Broly, y a Mr. Popo en lugar de Piccolo, junto a Dabura ocupando el lugar del gran Saiyaman. El diseño de Goku del hospital es gracioso, pero no veo el porqué de incluirlo. De todos estos, creo que Mr. Popo se conservó como traje alterno de Piccolo en el juego final. Ahora sí, uno que a mí me gustó mucho, Goku en Super Saiyajin 5, siendo una mejora enorme comparado con el del 2006. El diseño se ve excelente, aunque igual me gustó el del juego final. Seguimos con otro personaje, siendo Gregory, ocupando un traje del Dr. Makihiro. ¿En serio necesito explicar por qué es innecesario? Seguimos con un cambio interesante, Goten AF sería posiblemente traje alterno de Gohan adolescente, y el fantasma Burou Kamikaze como un Saibaiman. Era una buena decisión lo del fantasma, lo digo por el ataque final del Saibaiman que encaja a la perfección, y de Goten AF pues igual no aparece en el modo historia, así que no importa mucho realmente dónde esté. Y seguimos con personajes altos, en esta ocasión, el gran patriarca se uniría al juego como otro traje alterno de 18. Me gustaría conocer a alguien que de verdad quiera jugar con él. Los Ozarus hacen su debut en este juego, conservando la idea en el juego final. Lo interesante es que al parecer iba a haber más de un Ozaru, se desconoce para qué otros Saiyajines. La Kaioshin Lila, ocupando el lugar de Raditz, lo cual se conservó también en el juego final. El dragón Porunga y Chaos, aparecen como trajes alternos de Gohan y los Cell Jr. respectivamente. Chaos se quedó en el juego final como traje alterno de Tenshinhan, y Porunga fue eliminado, lo cual me parece bien, ya que no me parece que fuera fácil manejarlo. Kaiosama ya había sido incluido en este juego, pero no aparece a quien reemplaza, aunque supongo que igual reemplazaba a Krillin. El reportero de los juegos de Cell enfrentando a Pan, la nieta de Goku. Joder, esto es un desfile de personajes innecesarios XD, salvo por Pan que aparece en el juego final, pero transformada en Super Saiyajin 3 creo. Algo que siempre cuestioné del Budokai AF HD, era el de incluir el cerebro del Dr. Willow como personaje jugable, y ahora veo que siempre estuvo en mente como traje alterno de Mr. Satan. Y para aquellos que querían a Bulma como personaje jugable, este juego la incluiría como traje alterno de Cooler. Gohan o Goten GT como traje de Gohan adolescente, lo que me da a entender que Mad no iba a aparecer en este juego, ya que anteriormente vimos a Goten AF como otro traje alterno. Y finalmente, Cell, el demonio Tsufuru vuelve con un rediseño muy bueno a comparación del anterior, y que se quedó para la versión final. La única diferencia es que aquí sería traje de Super Buru y no de Cell. Y con esto último, cerramos con los avances de Ultimate Budokai AF. Honestamente, la mayoría de los personajes vistos aquí eran innecesarios, entiendo que Prince Gas Vegeta quería hacer jugables a personajes que nunca lo fueron o que no tuvieron muchas apariciones en otros juegos, pero si el juego es sobre AF y su historia, muchos personajes salen sobrando. Aunque, por el lado positivo, algunas de estas ideas de personajes se conservaron para el Budokai AF HD, como los Ozarus u otros personajes como Mr. Popo, ya si fueron buenas o malas decisiones, eso queda a consideración de cada uno. Después de presentar esta idea, es probable que muchos le hayan dicho que no iba por buen camino el proyecto, por lo que debía modificarlo de nuevo, y así, nació la idea y el proyecto Budokai AF HD, el cual terminó publicando un año después de anunciar Ultimate Budokai AF. Desde mi punto de vista, lo que había hecho en 2012 no hubiera sido un buen sucesor de Budokai AF, de hecho, si lo pensamos bien, teniendo a todos esos personajes innecesarios, la historia de AF hubiera tomado un rumbo distinto y muy diferente al del remake de 2013.
A lo mejor este proyecto sería como el Budokaya FMRC, el cual ya hice un vídeo de ese mod, en donde quizá Prince Gas Bellita no le tomaría importancia al modo historia, sino al modo duelo. Pero bueno, nunca sabremos a ciencia cierta el destino que le depararía a ese proyecto. Y bueno chicos, esto es todo por hoy, espero les haya gustado y se hayan entretenido. Originalmente este vídeo iba a entrar en la sección de ISOs desconocidas, pero al ser un proyecto cancelado, decidí que fuera un vídeo aparte. También sé que quizá este tema no es interesante, pero desde hace rato que quería tocarlo en el canal, así que bueno, espero igual sea de su agrado. Pueden apoyar mi contenido con un like, dislike, suscripción o comentario, todo tipo de interacción es bien recibida y se agradece. Y como ya saben, les ha hablado Mr. Raúl 97, y les deseo un buen día. Saludos y nos vemos en un próximo vídeo.